Ya, muy bien. Muy buenas tardes, chicos. Esta sería la segunda clase para lo que es el manejo del paquete en tabs. Hoy todavía vamos a hablar un poco de teoría, porque es importante que entiendan las filosofías de diseño que se han aplicado ya bastantes décadas y que siguen mejorándose por si acaso todo el tiempo, y por eso es que vemos normativas en diferentes tiempos cada ciertos años. Entonces ya van a entender por qué se va cambiando estas normativas y cómo es que han ido evolucionando. Les voy a explicar un poquito de historia también de los sismos. Saqué de un muy buen canal también de YouTube, que es de, aquí les he dejado, que es este acá, Office Hours, ¿no? Este acá, este señor, su clase se llama Geotechnical Analysis of Earthquakes. Entonces, eso es una clase completa, les digo, es realmente, es toda una clase de un semestre de especialidad en sismología. Algo que no llevamos nosotros, por si acaso. En ninguna ingeniería por lo menos de Bolivia, se lleva esta materia. Esto es más que todo para posgrado, ¿ok? Pero está aquí gratis para ustedes. Lo único que les va a, como les digo, poner un límite es el inglés, nada más. Tenemos igual el Elementary Soil, esto es para suelos 1 y suelos 2. Entonces tiene, y lo explica de una manera, pero con chubis, digo, súper, súper chubis, como para que ustedes entiendan. Entonces, también voy a hablar un poquito de estos videos, ¿ok? Pero a nosotros lo que nos interesa es entender el análisis modal, pero para entender el análisis modal necesitamos entender este principio de lo que es el grado de libertad, ¿ok? ¿Qué es este sistema que ayer estábamos como que conversando, ¿no ve? Para poder entender las cargas, cómo es que llegan acá, ¿no? Eso es lo interesante. ¿Cómo es que llegamos de un acelerograma, ¿no? Estas variaciones en el tiempo, porque esto va a ser el tiempo, esto va a ser las aceleraciones, cómo estas aceleraciones del tiempo se transforman en esto, ¿no? En cargas laterales. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, fíjense que en las estructuras, pues primero nos basamos en simplificarlo. Eso ya está llevándose mucho tiempo. Entonces, estamos simplificando este sistema por ya no hablando de grados de libertad como tal, lo hemos visto en hiperestática o en análisis estructural, ¿no? Sino estamos basándonos más que todo en, en vibración ahora, ¿ok? Todo elemento, como ayer hemos visto el video conmigo, que está también en el canal, todo elemento por así decirlo, en la naturaleza, tiende a vibrar, que si tú le aplicas una fuerza o le aplicas un movimiento, entonces todo tiene un periodo natural de vibrar. Y les he dado ese ejemplo de las cuerdas, ¿no? En ese caso de video era del cello. Entonces ustedes pueden comparar eso con una guitarra, etcétera. O incluso pegando a su mueble, ¿no? Digamos, si yo lo pego así mi mueble, entonces si es una madera hueca va a sonar diferente, si es una madera rellena es diferente. O sea, todo, cómo vibra los elementos, pues depende mucho de su masa y depende mucho de su rigidez, ¿no? Entonces son dos cosas que ustedes ya están acostumbrados a ver por lo menos en todas las estructuras, ¿ok? Entonces, a este sistema pues lo podemos convertir fácilmente a un sistema de masa concentradas. Como ya les había dicho, estos son 4 pisos, fácilmente. Se podría hacer como 4 masas concentradas aquí, digamos, ¿no? Entonces cada masita concentrada va a tener su propia, o sea, va a interpretar en realidad la masa de todo el piso acá, y acá, y acá, y acá. Y las columnas pues se van a interpretar como si fuera la rigidez, ¿ok? Entonces aquí es donde ya estamos planteando un modelo, pero ¿por qué se llama de un grado de libertad? Y Xavier le estaba comentando,
pues que cuando viene la onda, generalmente esto va a vibrar solamente así o va a vibrar así. Entonces por eso tenemos solamente un grado de libertad. Ahora, esto puede vibrar de una manera bien interesante, ¿ok? A una frecuencia diferente, estas masitas van a vibrar de una forma diferente. Entonces ahí es donde utilizamos en los programas diferentes frecuencias para que vibren estas masas. A eso le llamamos modos de vibrar. Y eso también lo vamos a ver cuando entremos al programa y metamos los datos. Vamos a fijarnos a diferentes frecuencias, cómo vibra la estructura en base a su periodo natural de vibrar, ¿no? Es bien interesante. Ya, entonces vamos a ver este videito que les voy a explicar paso a pasito lo que dice, ¿no? Y es un modelo de sistema de vibración. Entonces, ese es el sistema de vibración, ¿no? Que tiene masa y rigidez, básicamente, todos los sistemas. Entonces tenemos un punto de masa y un punto de rigidez que en este caso lo estamos representando con un resorte, ¿no? Entonces este va a representar todo la rigidez del sistema. Vamos a tratar de acelerar esto. Está yendo. Ya. Se puede que sea cortito. Entonces fíjense que en este caso, sí, o sea, nosotros hemos dicho hace rato, ¿no? Que solo va a vibrar así. En este modelo solo está vibrando, o sea, quiero que pongan a pensar, solo va así o así. Sigue siendo la misma idea. Es un grado de libertad. ¿Ok? Entonces, fíjense las componentes, ¿no? Esto por eso se llama un modelo de un grado de libertad. Vamos a ver qué más sigue. Entonces, cuando ustedes, digamos, lo van a excitar este sistema, pues solamente puede desplazarse en este sentido, ¿vale? Después vamos a ver allá. Esto obedece, aquí dice, a la segunda ley de Newton, donde para generar este tipo de movimiento necesitamos tener una masa y una cierta aceleración, ¿no? Y eso nos va a generar una fuerza, ¿ok? Entonces, esto tiene una masa, y como todo en la naturaleza, entonces lo que estamos viendo, por así decirlo, por la masa de, no sé, de una pelota, digamos, o de un, no sé, un edificio. O sea, es el mismo principio, ¿ok? Todo tiene masa. Es más difícil mover, digamos, una pelota, digamos, de esas que vienen en entrenamiento de gimnasios, no sé si ubican, son bien pesadas. Entonces les va a costar siempre más moverlas que una pelota que se juega a fútbol, ¿no? Entonces, o un ladrillo que está hueco o un ladrillo que está totalmente con los huequitos llenos de cemento, les va a costar más trabajo moverlo. Entonces, de eso se trata también esta resistencia al movimiento, ¿no? Que todo que tenga masa va a tener cierta resistencia a moverse. Ya, eso es un principio de naturaleza, digamos, ¿no? Ahora, este sistema, ok, que ahorita estás viendo, que es un sistema libre de ¿cómo les digo? De amortiguación. Va a vibrar libremente esto infinitamente, arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces, si ustedes hacen esta ecuación, por así decirlo, a partir de la segunda ley de Newton, van a tener esta ecuación diferencial, donde está la aceleración y la masa, que es una fuerza, y la rigidez y el desplazamiento que está produciendo a causa de esta fuerza. Que esto lo hemos visto bastante en hiperestática, ¿no? La fuerza es igual a la rigidez por su desplazamiento. Entonces, ambos aquí tenemos dos fuerzas. Entonces, ambos, ¿sí? Me tienen que dar un equilibrio, como aquí pueden decirlo. Siempre tiene que estar en equilibrio este sistema. Bueno, no siempre, ahorita les voy a explicar cuándo no. Entonces, ustedes resuelven esta estructura y van a hallar un sistema, esta ecuación diferencial, y van a hallar una ecuación, ¿sí? Donde es sinusoidal. Va a depender de K, va a depender de la masa, o sea, la rigidez y la masa. Fíjense que estos dos son como la huella digital de todo lo que nos rodea. Todo tiene una masa, todo tiene una rigidez. Entonces, un edificio nunca va a ser igual a otro,
primer lugar, ¿ok? Entonces este es el sistema donde, fíjense, resolviendo el sistema y dándole los valores al tiempo, en este caso, fíjense cómo, le voy a desacelerar esto, cómo es que nos da el movimiento, ¿no? Fíjense que que justamente tenemos la amplitud, bueno, en este caso va a ser el tamaño de onda, en este caso, y también nos da la descripción de este movimiento de un grado de libertad. Fíjense que justamente es un sistema sinusoidal, ¿ok? Ya, entonces creo que aquí da un ejemplo sobre sus subtítulos. También tiene, por si acaso, estos subtítulos en español. Solamente van acá. Si quieren volver a ver este video de cero, se van acá y se van aquí subtítulos auto translate o auto, ¿no? Y aquí ponen español. Bueno, está en el video en inglés, pero debe haber aquí Spanish. Aquí está Spanish, ¿no? Entonces ya pueden verla ustedes también este video. Entonces ya. Bueno, ahorita está dando las condiciones iniciales de cero desplazamiento y ya con una cierta aceleración dada, ¿ok? A una cierta masa con una cierta rigidez. Y eso seguramente ya les han debido decir esto en su materia, ¿no? De antisísmica. Entonces ahí ustedes pueden ya jugar con este sistema, ¿ok? Para pues tener diferentes frecuencias, ¿no? O sea, eso es bien interesante porque esto es, como les decía, esto es lo que es representativo de las estructuras. Esto después se cambia a una sola condición que es W. Esto va a ser igual. Cada estructura va a tener un W diferente, ¿no? Es lo que va a definir cómo va a ser tu frecuencia de tu sistema. Entonces aquí dice angular, ya. Y eso se mide justamente en radianes sobre segundo. Ahora, si va a medirse así, eso podríamos tranquilamente transformarlo a una frecuencia natural. Fíjense que eso es bien importante. Si ustedes lo trabajan esto sobre 2pi, como esto es una frecuencia angular, frecuencia de la estructura, ¿no? Y ustedes lo convierten, digamos, a una frecuencia de tiempo, entonces ya están trabajando con algo que ustedes ya saben, que es frecuencia, ¿no? Y periodo. Entonces aquí da como un ejemplo, digamos, en 2 segundos te da 3.14 radianes, ¿no? Por segundo, que es una velocidad, a 0.5 ciclos por segundo. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, eso se va a ir acomodando dependiendo a tu sistema. Entonces, si uno tiene diferente masa, esto se va a acomodar, o sea, la forma que va a vibrar va a ser muy, muy diferente. Entonces, si va a tener menos masa, como pueden ver acá, va a vibrar, o sea, con la misma aceleración, puede vibrar mucho más, ¿no? Fíjense, esa es la resistencia que les había dicho, que si tienes más masa, te va a costar más trabajo oscilar un elemento, ¿no? Este elemento es más que todo para, bueno, se escucha aquí, son tenacitas de cómo vibran, ¿no? Pero esto lo vamos a adelantar porque tienen que escucharlo eso. Ya, volvemos acá. Después, va a llegar un punto donde esto, o sea, obviamente en la naturaleza nada se mueve para siempre, ¿no? Siempre hay una pérdida de energía. Y ahí es donde seguramente ya van a estar llegando con el ingeniero Saavedra, que son los sistemas, que es justamente esto, ¿no? Estructuras amortiguadas. Entonces, en inglés esto se llama damping. Sí, esa palabrita igual, no se olviden porque se usa igual en el ETAPS bastante. Esta la damos redonda. Ya, entonces volvamos. Entonces, esta pérdida de energía, pues lo llevamos a lo que es el amortiguamiento. Entonces, este amortiguamiento se va a ir disipando mediante las uniones. Fíjense que pueden ser las uniones, ¿ok? Que esa energía se va disipando justamente molecularmente, cuando se va moviendo las moléculas entre sí. Entonces interactúan y a ese sistema pues va perdiendo la energía cada vez, ¿no? Entonces para introducir este nuevo concepto de amortiguamiento,
imagínense que tienen esto como, no sé, no se ubican, todos los autos tienen esto, ¿no? Un sistema hidráulico donde, y no solamente en los autos, sino, a ver, en las gatas, bueno, todos se ubican en un sistema de pistones, donde hay un sistema donde amortigua, ¿ok? Donde amortigua la fuerza que va a venir acá. Entonces, en realidad, esta fuerza de amortiguamiento es directamente proporcional a lo que sería la velocidad o sea, a la velocidad aplicada al sistema, ¿ok? Entonces, lo interesante de esta fuerza, ¿ok? Es que el C, sí, que estamos hablando ya de una propiedad del material, va a tener una componente directamente a la velocidad, ¿ok? Entonces, si ustedes le ponen o sea, si ustedes le ponen este sistema ahora, añadiéndole al sistema de un grado de libertad, se va a ver así. Entonces, el nuevo sistema, ya que antes era libre, ¿sí? Ahora le están añadiendo a un sistema donde involucra la velocidad también y el amortiguamiento, o sea, la velocidad que está yendo al amortiguamiento. Entonces, ya son tres fuerzas ahora, ¿ok? Esas fuerzas que les voy a mostrar así. Esto era una fuerza por la segunda ley de Newton, la rigidez de la estructura, y ahora tenemos otra fuerza más. Ambos de acá y también el último que hemos visto, las tres son fuerzas, ¿ok? Y estas tres fuerzas pues se van a ir sumando mediante el sistema que vamos a ir oscilando. Entonces en el tiempo, ¿no ve? Gracias a la amortiguación, estas dos fuerzas se van a ir reduciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve ese sistema? ¿No? Pueden ver acá, cuando esto es, o sea, hay diferentes por si acaso, ¿no ve? En sistemas donde puede estar sobre amortiguado, amortiguado y casi nada de amortiguación, ¿ok? Aquí le llaman que está pocamente amortiguado. Entonces puede haber otros sistemas donde pones bueno, aquí le llaman como que está haciendo más viscoso el fluido, por ende la energía va a disiparse más rápido, ¿ok? Entonces fíjense que este sería como un sistema que ya está sobre, ¿no? Es sobre amortiguado, ¿ok? Entonces solo ha dado una vuelta y ya. Entonces eso es como que suprime a lo que es la vibración. Entonces cada uno de estos, fíjense, cada una de estas funciones, ¿sí? Es como que resolver la ecuación de movimiento. Entonces lo que estamos viendo ahorita son ecuaciones de movimiento prácticamente. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos sistemas pues se mide con un coeficiente de amortiguación. Vamos a ver ahorita acá cómo se ve esto. SE es bien famoso. Casi, bueno, todos los programas estructurales lo tienen. Cuando ustedes definen eso, tenemos aquí la amortiguación que existe acá. Aquí dice modal damping. Esta amortiguación nos dice que, bueno, la mayoría de las estructuras trabajamos, bueno, nos dicen que trabajemos con el 5%. ¿Okay? Ahorita vamos a ver, este es un sistema que supuestamente está amortiguando al 5%, donde la ecuación de movimiento va a ir reduciéndose a ese índice de amortiguamiento. ¿Okay? Nos dice que trabajemos eso con hormigón y con acero. Le llaman el amortiguamiento inherente, pero ese amortiguamiento se basa en sistemas o sea, como aquí ven, a dónde queremos llegar, ¿no? Si queremos llegar a un sobre amortiguamiento, un amortiguamiento normal o un amortiguamiento crítico, etcétera, ¿no? Entonces, eso es como que la mayoría, eso es lo que hay que ver siempre, ¿no? Que este variable siempre sea menor a 1, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque queremos que vibre la estructura. No queremos que solamente reciba un golpe y no pase nada. Y eso tiene su propósito también, pero lo vamos a ver después. Ahora, fíjense que esa misma ecuación de
amortiguamiento se va a ir decrementando, o sea, se va a ir reduciendo poco a poco, poco a poco. Entonces, eso es lo que te está describiendo el movimiento de cualquier cosa, no solamente de estructuras. Cualquier cosa que pongas a movimiento, entonces, o a un tipo de vibración, con el tiempo, ¿no ve? Va a ir, am, va a ir desapareciendo. Hay un ejemplo bien interesante acá, ¿ok? Donde, como ya les había dicho, todas las estructuras tienen su propio periodo natural de vibrar, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tienen su K y su M, ¿no ve? Su rigidez, su masa. Dependiendo de estos dos, vas a definir más o menos cómo es tu onda de acá a acá. A eso le llamamos periodo, ¿no ve? Entonces, dependiendo de tu estructura, tú vas a tener un periodo diferente. Ahora, cuando tú le aplicas una carga, también de alguna forma vibratoria, y si de alguna forma lo haces coincidir con esta frecuencia que tú ya tienes, lo que va a pasar es que la onda va a incrementarse terriblemente. ¿No ve? Entonces, a eso le llamamos, no sé si quién se acuerda de esto. Eso todavía ya lo han debido ver. ¿Quién sabe cómo se llama este efecto? ¿Nadie? A ver. Ay, ¿dónde estás? Ahí, ¿dónde está el Google Meet? Creo que estaba aquí. Aquí está. Sí, Gio. Ah, sí, claro, Gio. Claro, gracias. Resonancia. Entonces, miren, si ustedes mueven o hacen vibrar algo a su periodo natural de vibrar, entonces esto va a resonar, por ende vas a tener mucho, mucho, mucho más movimiento. Este es un ejemplo bien claro de, digamos, de un motor. Que este motor pues tiene una cierta masa, ¿no? Digamos, aquí está. Entonces esto produce cierto movimiento en toda esta estructura. Y esto seguramente tiene, según su masa, según su rigidez. Entonces esto lo que va a hacer es que lo va a hacer vibrar, ¿ok? También tienen esto es interesante porque, véanlo en este español, que esto de los controles, ¿no? También tienen su vibración porque tienes una masa que no está centrada. Entonces, al rotarla, entonces generas vibración, ¿no? Entonces, esa vibración es lo que ustedes sentían también, lo que sentían también en esos, los controles de juego. Entonces, fíjense, la magnitud entonces que vamos a recibir la fuerza, ¿ok? Se va a basar en esta ecuación. Y esta ecuación es la que seguramente ya van a conversar con el ingeniero, que es que está aquí en el capítulo 1, donde hablamos del análisis dinámico de las estructuras. Y justamente tenemos este sistema, ¿no? Aquí está el sistema de rigidez, el sistema de amortiguamiento, ¿no? Y el principio de D'Alembert, pues, es que tiene que haber un equilibrio dinámico en las fuerzas, ¿no? Entonces las fuerzas, pues se van a ver, aunque aquí no se ve, pero es esta ecuación que ven acá ahorita, que es la ecuación de movimiento, que es igual a una carga que no va a ser siempre homogénea al momento de que tú le apliques una carga para que vibre la estructura, ¿ok? Puede ser a veces que sea mayor o menor, pero si es la misma frecuencia, ahí hay problemas, ¿ok? Entonces, vamos a... allá. Esto es más que todo matemáticamente, esto lo van a ver más que todo con el ingeniero Saavedra. Esto de lo que es la solución complementaria, la solución particular de ecuación diferencial. Entonces, a lo que me voy es que acá, cuando ustedes tienen un sistema definido por miren que el sistema original es así. Fíjense cómo debería aplicarse o cómo debería moverse si ustedes tienen amortiguamiento, ¿no? Como todo, ¿no? Tiene que siempre parar
a un cierto tiempo de vibrarse. Entonces ya lo van a estar viendo con... Claro, y lo van a estar viendo con calma. Entonces, cuando ustedes aplican una fuerza externa, ¿ok? Aquí con una cierta frecuencia, es lo que les había dicho, en esta ecuación particular, la parte de abajo se vuelve casi cero, ¿ok? Por la parte matemática. Entonces, cuando se vuelve casi cero, fíjense que el amortiguamiento y, o sea, el desplazamiento en la ecuación, porque acuérdense que esto es una ecuación de movimiento. Entonces, en la ecuación de desplazamiento, esto se vuelve, se extiende casi al infinito, o sea, que se desplaza infinitamente. Pero esto es más que todo para algo más matemático, ¿ok? Entonces, cuando ya aplicas este sistema de desplazamiento, diferentes tipos de amortiguamiento, te fijas ahí cómo va a ser tu comportamiento de desplazamiento, ¿ok? Ya, entonces, ese es el mismo efecto que ven acá. Fíjense que estamos aplicando, o sea, este es el sistema frecuencia natural de vibrar, que es de 11.8 Hertz, y acá tiene, y lo vas a hacer vibrar a esta frecuencia. Dame un ratito, por favor. Ya. Entonces, miren, cuando se acerca al mismo, a la misma frecuencia, miren cómo vibra, ¿no? Va a vibrar mucho más. Entonces, y saben que esto es un efecto también en las tuberías, que seguramente el ingeniero Rocha les ha de decir en SANI 1, cuando la velocidad del agua llega a una cierta frecuencia, que se le iguala a la frecuencia de los tubos metálicos, empieza a sonar, no sé si han sentido, en algunas casas cuando sueltan el baño, o hay cierta presión, ¿no? Igual a la frecuencia y empieza a sonar, digamos, las tuberías. Es porque está teniendo la misma frecuencia, entonces empieza a generar energía extra, ¿no ve? A resonar en modo de sonido. Entonces lo que no queremos, digamos, ¿no? Entonces fíjense que acá igual no queremos que llegue a la misma frecuencia, ¿no? O sea, lo que era más importante desde ayer que les he explicado es que también hemos visto, ¿no ve? En el video les ingeniero, ¿no? Es que lo que más estamos apuntando es que el periodo natural del suelo no sea igual al periodo natural de la estructura, ¿no? ¿Para qué? Para que no haya este efecto, que este efecto es devastadorísimo para cualquier estructura, ¿ok? Entonces, eso lo hemos visto también en el puente, ¿no ve? En el puente, en el video de que les he mostrado ayer, ¿no ve? Que se ha desplomado, que es el Tacoma, que en todos los cursos de puentes, todos los cursos que van a ir a tomar o van a ver seguramente, van a ver ese puente. Yo por lo menos he visto en todos los videos de ese puente que hablan de ese puente. Entonces, es porque ha igualado la frecuencia del viento, que era bastante débil, ¿no? Ha igualado la frecuencia del puente y ha empezado a oscilar, pero terriblemente, tan terrible que pues se cayó, ¿no? Y hemos visto el video. Entonces, esa es la respuesta dinámica de todas las estructuras. Todos tenemos este sistema de frecuencia, todos tenemos este sistema que queremos igualar, ¿ok? Entonces, fíjense que el sistema se basa en ondas, ¿no? En ecuaciones de movimiento, etcétera. Pero, o sea, ya cuando llegamos a lo que son los sismos, ¿no? Y a este tema que ya nos interesa, que también son los tiempo historias, que ahorita les voy a explicar qué es. Bueno, ya les puedo explicar ahorita, porque ya estamos llegando ahí. Es de... ¿dónde está? ¿Tiene abierto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya, aquí está. Entonces, el tiempo historia, pues no era nada más que, digamos, había aparatos antes, pues que tenían aquí una masa, por así decirlo. Acá, justamente es un sistema de un grado de libertad. Y pues registraba el movimiento del suelo en esa dirección o en esa dirección. Por eso teníamos generalmente los sismógrafos iban en las dos direcciones principales que se consideran principales, digamos, como tal vez un X y un Y. ¿Okay?
Entonces, en este caso, registraba el movimiento, ¿ok? De forma como así, ¿no? Lo mismo pasa en los acelerogramas. Obviamente los acelerogramas, la diferencia entre estos dos no es nada más que esto te registra movimientos más fuertes. Nada más, no hay mucha diferencia entre los dos. Entonces es como que, y les cuento, ¿no? Aquí, ahorita ustedes tienen un acelerograma en su bolsillo, todos ustedes, que está en el celular, ¿ok? Que registra movimiento, ¿no? Y porque tiene una masa dentro de un aparatito donde pues cuando ustedes se mueven aquí, se mueven acá, esta masa se va moviendo en ese espacio muy reducido. Es una tecnología bien interesante, pues donde, donde registra el movimiento o sea, no, ni siquiera cada segundo, es centésima de segundo. Entonces, el mismo sistema lo tienen ustedes en el celular, tranquilamente. Ahora, eso va registrando las aceleraciones, como les había dicho. Ay, me pierdo mucho. Y generalmente se registran de esta forma. Obviamente, lo que les mostrado ahorita en la foto era más con lápiz y papel. Hoy en día, pues se registran eso digitalmente, de la misma forma que ustedes tienen el registro de aceleraciones en su celular. ¿No ve? Porque ustedes saben, o sea, quiero que piensen eso, cuando ustedes hay aplicaciones, ¿no ve? Donde ya eh, ni siquiera aplicaciones, o sea, viendo en el YouTube nomás, cuando ustedes mueven, digamos, el celular a un lado, a otro lado, ustedes pueden configurar para que se vea echadito a la pantalla, etcétera, ¿no ve? Todos estos son cositas que ya lo tenemos a disposición digitalmente. Entonces, estas funciones, cuando las tenemos así desordenadas, generalmente son porque vienen así los sismos. Los sismos, por ejemplo, vienen de esta forma. No vienen así bonito como les he mostrado. Entonces, la única forma de ver el comportamiento del movimiento de estos sismos es a través de integraciones acá, ¿no? Son resolviendo, resolviendo ecuaciones integradas para resolver la ecuación de movimiento. Ahí es donde entran a la integración por Duhamel. Ya no se utiliza actualmente, pero sí les va a servir a entender la ecuación de movimiento. ¿Ok? Entonces ahí es donde se aproxima este movimiento. ¿Ok? Con esas ecuaciones de integración. Esa es la forma que viene un sismo. Este es un sismo súper famoso que ha iniciado prácticamente los acelerogramas. Este es el primer acelerograma que se tuvo, o sea, es histórico, en California en 1940, el 18 de mayo. Entonces, como que es algo, por eso te decía igual, cuando vean una clase de sismo, una clase claro, sismología, etcétera, van a ver que este es el sismo teóricamente más importante que hubo en la historia de la ingeniería estructural sísmica. Porque se ha registrado por primera vez un acelerograma, ¿okay? Que nos decía, ok, cómo más o menos se comporta el sismo. Entonces, fíjense que es errático, ¿no? Es sumamente errático. Entonces tenemos picos de aceleraciones donde no podemos describir la ecuación de movimiento. Es casi imposible tener una ecuación, ¿no? Entonces, esto lo que hacemos en estos picos, ¿sí? Es darle un cierto valor para poder representarlos de una manera mucho más fácil. Ahí es donde entran los espectros de respuesta. Y ahorita les voy a explicar cómo. Entonces, viene acá bueno, ya lo que es el sismo, ¿ok? Y le va a pegar a la estructura, sí o sí, de una manera dinámica que no se puede eh, predecir. O sea, sí, hoy en día ya tenemos ecuaciones de predicción y nos ha servido bastante en los últimos 20, 30 años. Y son análisis probabilísticas, en realidad desde 1980, ya van a ser 40 años, que se utiliza el análisis probabilístico para poder no solamente predecir, sino para saber su magnitud, para saber el nivel de amenaza que tiene un sismo, para también saber el nivel de, mm, de aceleración que, o sea, en base a su amenaza, ustedes van a trabajar para que tenga una aceleración ya más grande o más pequeña, ¿ok? Entonces, aquí lo que les decía en la parte histórica, son bastantes
eventos que ha pasado que nos ha hecho llegar, ¿no?, hasta donde estamos ahorita. Todos los sismos, ¿no? Y todos los sismos que han pasado en estas últimas décadas nos han dejado grandes estudios, ¿no? Y los sismos que pasan, por ejemplo, en otros países igual lo registran, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Es una red mundial donde, donde, se, donde se analiza, donde se identifica, donde se están mejorando todavía las ecuaciones de predicción de los sismos. Esto es donde le decía que esto ya es sismología, ¿ya? Entonces, o sea, lo interesante bueno, no tampoco lo interesante, pero es que eso es quiero que se pongan a pensar que tuvieron que morir muchas personas y tenemos que sufrir muchas también económicamente países enteros, todas estas cosas para que nosotros aprendamos, ¿no?, de la naturaleza. Entonces, sí, se tiene que tomar muy en serio esta parte de los sismos porque no queremos que haya muertos. Esa es la cosa, ¿no? Como ingenieros, uno siempre tiene que priorizar la vida humana, ¿no? Y para que la estructura sea segura. Entonces, es como que si ustedes no estudian lo que ha pasado o entienden por qué estamos estudiando esto, entonces como que dice el dicho, ¿no? Si no sabes la historia, estás condenado a repetirla. Entonces, todo lo que ha pasado en estos últimos siglos, ¿sí?, ya 1940, ya no falta casi nada para que sea 100 años, nos ha llegado hasta un sistema donde podemos entender mejor las estructuras, ¿no? Entonces, de esa forma podemos tener una mejor aceleración, o sea, un mejor entendimiento de la aceleración de un sismo, cómo afecta a la estructura. Entonces, para, a lo que me iba era acá, ¿no? Entonces, toda esta información errática del sismo que viene en forma de aceleración, entonces lo que se tiene que hacer, ¿no?, es un espectro de respuesta, ¿no? Donde, fíjense, tenemos a diferentes periodos naturales de vibrar de la estructura. Fíjense que este es un sistema bien interesante. A diferentes periodos naturales de la estructura, ¿no? Otra vez estoy volviendo a repetir para que se quede. Este sismo en particular, ¿no?, puede responder de forma muy diferente. ¿Ok? Muy diferente. Entonces, si ustedes tienen una estructura pequeña, va a tener un comportamiento diferente al que tienen acá. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. Dependiendo la altura, porque la altura define la rigidez, ¿no? Entonces, hemos dicho que para la forma que va a vibrar una estructura, ¿de qué dependía? De la masa, también de la rigidez, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es prácticamente plantearse a diferentes periodos naturales de vibrar de la estructura diferentes aceleraciones. Entonces, en los picos máximos, digamos, esto es 0.2 segundos, 0.5 segundos, 0.8, así, se han ido recopilando información de estas aceleraciones para que nos dé una curva de aceleración con respecto al tiempo, pero con los picos máximos dependiendo el periodo natural de vibrar de una estructura. ¿Ok? Entonces, eso nos da algo, pero una herramienta súper importante. ¿Ok? Porque ahora, con esta información de esta curva, ¿sí?, si nosotros tenemos una estructura más o menos que está por acá, ya sabemos más o menos cuánto va a ser sus picos máximos de aceleración. Si su estructura está más o menos por acá, ya sabes cuánto va a ser su pico máximo de aceleración. Fíjense que aquí está la aceleración, ¿no? Entonces, eso quiere decir decir que estamos obteniendo resultados de aceleraciones máximas dependiendo del periodo natural de vibrar de una estructura, ¿no? Entonces, vamos a ir desde los más pequeños. Acuérdense que mientras más pequeña la estructura, el periodo natural es más pequeño, ¿ok? Y lo mismo con las grandes, ¿no? Entonces, de esa forma recopilamos información y lo que tenemos es el espectro de respuesta. No sé si a esa parte ustedes tienen alguna duda, porque esto es importante. Casi nadie les explica esto. Yo les digo eso. A mí nunca me explicó esto en la U. Por eso les estoy preguntando a ustedes si están entendiendo esto.
si no tienen dudas, díganme para que vuelva a explicar algo. ¿Está todo claro? ¿Están bien, no? O es que no se está entendiendo nada. Todo claro, Chris. Ale, Gio, está buenazo. Ustedes desde ayer estaban entendiendo todo. También me gustaría saber de otras personas si están entendiendo. Mm. Giovanna, ¿estás entendiendo? No sé si me puedes escuchar. Ah, sí, sí. Está bueno, está bueno. Porfa, si tienen dudas, díganme, no se callen, porque esta parte cuesta entenderlo, digo, cuesta bastante entenderlo. Apenas estamos tocando la superficie de lo que es análisis modal, ¿ok? Entonces, esas aceleraciones, por así decirlo, nos dan justamente el espectro de respuesta, ¿ok? Entonces, acá, y eso, como les dije, nos va a servir hartísimo, hartísimo para poner nuestra estructura, para saber cuánta aceleración va a tener dependiendo el periodo natural de nuestra estructura, ¿ok? Entonces, eso vamos a verlo poco a poco. Ahora, como ya hemos dicho, este es un sistema de un grado de libertad, pero ¿qué tal si queramos hacer un sistema pues de varios grados de libertad? En el sentido de que va a ser independiente un piso del otro, ¿no? Entonces, el piso, este de acá, número 1, número 2 y número 3, pueden tener diferentes formas de vibrar según la frecuencia que tú la sometas. Y eso es importante entender, porque no, el sistema no es homogéneo, no es que va a vibrar uno, va a vibrar otro. No, no, no. Cada piso tiene su propia rigidez, ¿no? Y cada piso tiene su propia masa. ¿Ok? Esto es re importante. ¿Qué tal si para el primer piso, ¿no?, lo hacemos para gimnasio? Segundo piso lo hacemos para, no sé, para tiendas comerciales. Tercer, cuarto piso lo hacemos para casas. Entonces, obviamente, ustedes al modelar esto, aquí la masa va a ser mucho mayor. Y aquí mucho, mucho mayor que estas masas de acá, ¿no? Entonces, estos sistemas, pues, obviamente no van a responder de la misma forma si le aplicas una frecuencia. ¿Ve? Entonces, fíjense, la ecuación de movimiento de cada uno de estos se ve representado de esta forma. Ustedes lo combinan porque es un sistema, sí, es un sistema ya más completo. Este sistema de tres masas y tres rigideces se pueden ver de esta forma matricial. ¿Ok? Y esto lo van a ver ya en segundo parcial con el eje antesana. Ay, sigo diciendo antesana. Eje saber. Entonces ya no solamente es un sistema único, pero sigue respondiendo a la ecuación de movimiento, ¿sí? Por la ley de Newton. Estamos trabajando con aceleración y desplazamiento, ¿ok? Entonces, fíjense que esto es un sistema de, digamos, que se va moviendo único, ¿no? Pero ahora sí tenemos, digamos, a una cierta vibración, a una frecuencia determinada, fíjense que cada piso va a tener un tipo de movimiento diferente, ¿no? A esto le llamamos modos de vibrar, ¿ok? Y esto está aquí bien definido. Vamos a ponerle un análisis. Ya cuando ustedes tengan su sistema, digamos, ya completo. Acá, dependiendo cómo lo han combinado, porque esto es importante, dependiendo cómo han hecho esta ecuación de acá, esta ecuación de combinación modal, esto se llama combinación modal, no es nada más que combinación de masas, digamos. Dependiendo cómo han hecho esta combinación, y esta combinación vamos a verlo acá, está lo que es modal, ya. Si van a transformar su combinación modal de un agent, que es, vamos a ver después qué es el agent values, que son valores de autovalores, o sea, son modos de autovalores, o la combinación de REITs,
que es lo que más se utiliza para edificios, que arriba de un periodo, de un segundo de periodo de vibrar. ¿Por qué? Porque representa mejor esa combinación. Entonces aquí tienen dos formas de combinar, ¿sí? Esta es la que están viendo acá. Generalmente se basa en el AGEM, que son combinaciones matriciales, ¿ok? Las combinaciones matriciales también es de Ritz, pero eso involucra otros factores como los vectores de aproximación y también modos de vibrar de... o sea, involucra no solamente eso, sino cómo combinar la amortiguación en estas ecuaciones. Entonces, por eso es que es mejor el Ritz, ¿no? El agent es muy parecido a esto. ¿Okay? Entonces, una vez que te dan esto, ahí tienen sus modos de vibrar. Tienen 12 modos de vibrar. En este caso, tal vez ni siquiera necesitamos tanto. ¿Okay? Entonces, lo que queremos ver acá es que cómo vibra la estructura. Si cada piso tiene su propia masa, entonces es como que si vemos acá, en modos de vibrar, les vamos a dar. Ay, un cachito de extracción. Vamos a poner. Un momento. No, un cachito. Ya, un momento. Aquí está. Aquí está, modos de vibrar, por ejemplo. Fíjense que esto debería variar, ¿no? Aquí, generalmente, lo que hace el programa es casi como que iguala tus modos de vibrar a tu periodo natural de la estructura. Entonces, lo que te está dando el primer modo de vibrar, en este caso 0.35 que te dice acá, está como que casi igualando el periodo natural de tu estructura. Entonces tú tienes que fijarte aquí cuál es la dirección más débil de tu estructura. Porque si está vibrando a una frecuencia parecida a la de tu estructura, en teoría te está dando el dato de información del desplazamiento máximo, en qué dirección está yendo. Entonces aquí tú puedes decir, ok, entonces en esta dirección como es el más crítico, ¿no? En esta dirección que es más crítico, si yo tengo que reforzar pues algunas cositas aquí en mis columnas, o mis columnas no las voy a hacer cuadradas, sino las voy a hacer rectangulares, ¿no? Para que tenga más resistencia en el sentido, ¿no? Entonces ustedes pueden ya pues ver cómo va a responder la estructura en base a sus modos de vibrar. Entonces el segundo modo de vibrar es otra frecuencia que está siendo sometida al programa y generalmente es el segundo, o sea, esto lo hace automáticamente el programa. La segunda forma que tu estructura puede ser la más débil en otra dirección. En este caso, pareciera que está en esta dirección donde la masa está acumulada más acá. Entonces es como que, miren, si empezamos la minimación, y le voy a quitar el sonido. Va en esta dirección. En esta. Los que están escuchando la grabación, ahí les voy a quitar el sonido ya. Un segundito. Ahorita está en forma dinámica, pero está tardando. Ya. Está dinámico porque yo lo puedo mover, ¿no? Entonces es como que, fíjense, esta es la dirección 2, que sería la más débil en el sentido. La dirección 1, así. Y ustedes así pueden verificar incluso si los elementos, ¿no? O si tu estructura responde, digamos, a un... Aquí parece más torsión, ¿no? Entonces si estamos trabajando con torsión, o si tu primer modo de vibrar es torsión, ya. Quiere decir que tienes mucha excentricidad de masa en un lado con respecto a tu resistencia o a tu capacidad de todos tus elementos estructurales, de tal forma que estás produciendo excentricidad, ¿no? Esto para nuestro caso es nuestro segundo modo de vibrar. Entonces es algo que es bien interesante, que ustedes pueden ver, digamos, cómo vibra este sistema en base al análisis modal. Okay. No sé si tienen una duda de esto, que igual esto es importante. ¿Está todo claro? ¿Sí? Ya. Entonces, fíjense.
Según esta combinación, entonces ustedes ya van a poder ver pues cómo se va a ir desarrollando eh, esta forma que va a vibrar dependiendo de la frecuencia que ustedes le van a dar. Entonces, fíjense, esta es vibración uno, vibración 2, eso es lo mismo. Modos de vibrar. Les vas a dar cierto tipo de frecuencia a la estructura para que vibre de forma diferente. Nada más. Entonces, eso es, fíjense, los modos de vibrar es solamente eso. O sea, te va a diferentes frecuencias y lo que hace el ETAPS automáticamente, y eso es genial, que te da a una frecuencia determinada para decirte cuál es tu lado más débil, prácticamente, el modo uno. Entonces el modo 2 seguramente te va a dar cuál es el segundo lado más débil, ¿ok? Entonces el modo 2 te va a decir cuál es el segundo lado de tu estructura más débil, y así el tercero, etcétera, ¿no? Modo 3 y así. Entonces esto te va a ayudar a entender el comportamiento dinámico de tu estructura, ¿ok? Por eso no solamente es poner modo 1, modo 2, no. Es algo más allá. Esto es como que te va a ayudar justamente a entender todo este sistema, ¿ok? Entonces, para eso nos sirven nuestros modos de vibrar, ¿ok? Entonces, aquí lo que te está diciendo el video prácticamente es que para hacer este análisis necesitamos justamente un método de elementos finitos. Y es justamente lo que hace el programa acá, ¿no? O sea, todo esto es acá, es de que está dividido por elementos finitos, ¿no? Entonces, para saber esto, para entender esto, necesitamos también saber los elementos finitos, cómo están trabajando para que me den pues esta conglomeración de datos para que yo pueda entender bien los modos de vibrar. ¿Ok? Ok. Entonces, no sé si ya hay una pregunta extra. Entonces, a lo que están avanzando todavía en la parte antisísmica, están avanzando lo que es la frecuencia, ¿sí? De un modo, digo, de la frecuencia de la ecuación de segunda ley de Newton, amortiguado y sin amortiguar. Entonces hay que ver cómo, aquí incluso mismo dice, ¿no? Estructura no amortiguada, estructura amortiguada. Entonces, ¿y por qué? ¿Quién me dice por qué si las estructuras todas se amortiguan? ¿Por qué analizamos la estructura no amortiguada? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué creen que nos tomamos la molestia de analizar las estructuras no amortiguadas? ¿Por qué nos interesa tanto entender este concepto de estructuras no amortiguadas? ¿Nadie? A ver, dígame cualquier cosa. Voy a esperarles. Es que pienso que hablo y hablo y creo que nadie me está entendiendo. Porque cuando un edificio, una estructura llega a la resonancia, ya no se amortigua y colapsa. A ver, está buena, me gusta tu criterio. Cuando dices que cuando llega la onda, tal cual, resuena y colapsa, dices, ¿no? Ok. Ok, sería como un criterio de resonancia, lo que no queremos, exacto. Pues, pero la pregunta también era para, a ver, ¿por qué creen que en la ecuación de movimiento, que de un grado de libertad, estamos tomando el modo de vibrar? No, estamos tomando el comportamiento sin amortiguar. Eso les he preguntado. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que están haciendo esto con el Inge Tesano? Digo, dicen antes, con el Inge, a ver, ¿para qué les interesa saber la ecuación de la estructura no amortiguada si sabemos que todas las estructuras se amortiguan? ¿No? ¿Por qué creen? Y es importante, por si acaso se usa. Eso también se usa, obviamente. ¿Por qué creen, chicos? Quisiera saber su criterio. Ustedes. Ustedes están igual.
como muchos, a un pasito de ya ser ingenieros, ¿no? De aquí ya pues su criterio. Y ustedes tienen que salir a flor de piel, digamos. ¿Para qué creen que nos sirve eso? Ahí siempre. Bueno, no sé si, no sé si dejarles tarea eso. Pero bueno, como es parte del video, ok, es... En realidad no es tan difícil entender eso. Creo que aquí tengo un... Claro, del espectro. A ver, ya hemos visto que es el espectro, ¿no ve? Y este espectro generalmente se ve así, ¿ok? Les voy a explicar ahorita por qué se utiliza. Fíjense cómo se forma el espectro. El espectro de diseño, ¿saben? O el espectro de respuesta en este caso. El espectro de respuesta que acabamos de ver, ¿ok? Acá, puede ser el registro de un solo sismo. Entonces, si ustedes tienen varios registros, van a tener estas curvas, digamos, ¿no? De varios sismos. Entonces, a lo que nosotros vamos es siempre ir a una envolvente de todos estos sismos que han pasado para hacer nuestro espectro de diseño, por así decirlo, ¿ok? Entonces, esta envolvente, que es la verde, ¿no? Decimos que, bueno, en este gráfico, muchos está aquí arriba, por encima del envolvente. Este gráfico está poniéndole acá como el envolvente, ¿ok? Y fíjense que esta curva suavizada involucra también, se está tocando levemente al envolvente. Entonces, si ustedes tienen un edificio de 10 pisos, que va a ser, digamos, un segundo de periodo natural de vibrar, y dependiendo este espectro y dependiendo del suelo, este espectro va a cambiar por si acaso, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ya con las planillas. Entonces, según esos tiempo historias, este tiempo historia me da el espectro, etcétera. La razón principal por la que nosotros manejamos el sistema no amortiguado es porque cuando llega la primera onda, creo que tengo un mejor gráfico acá. Ah, aquí está, perfecto. Es esto. Cuando llega la primera onda, estos generalmente los edificios que tenemos aquí en Bolivia, que son de 7 a 14 pisos. Entonces viene acá la onda. Entonces es como que la onda viene con, ya le hemos dicho, una cierta aceleración. Toca la estructura. ¡Pum! Y esta estructura tiene también su propia frecuencia, ¿no ven? Vamos así. Entonces, al momento que toca, ¿sí? La onda va a ir de acá hasta acá en menos de un segundo. ¿Ok? Entonces la onda va a venir tal cual está viniendo acá. Va a venir así. Listo. Es como la continuación de esta misma onda que viene del suelo. ¿No ve? Perfecto. Lo que pasa es que la estructura, ahorita en su ecuación de movimiento, fíjense que estamos trabajando con una frecuencia igual a la del, bueno, aquí esa gráfica, digamos que esta gráfica es igual a la del edificio. Entonces, a venir la aceleración del sismo, ¿sí? Prácticamente no te da tiempo, no le da tiempo a la estructura de amortiguar la cara que está viniendo del sismo. Entonces, los primeros segundos son los más críticos en la estructura. Entonces, eso va, y eso se refleja inclusive en, tienen que ponerte a pensar, en la ecuación de movimiento que acabamos de ver, ¿verdad? En esta ecuación del videito. Está. A ver, vamos a ver, volver acá. Ahí no. Entonces,
cuando hemos visto acá, fíjense que la primera onda, aquí prácticamente no hay amortiguamiento. Prácticamente no hay. Entonces, por eso es importante entender la ecuación de justamente no amortiguamiento en la estructura. ¿Ok? Ya va pasando el tiempo, entonces esto se va disipando. Pero acuérdense que esto es un pulso. Es como si hubieras golpeado la mesa. ¡Pum! Así. Y ese pulso viene así. Disipándose un poquito. Viene otro pulso. ¡Pum! Así. Otro. Dependiendo del pulso, si es más grande, puede ser así, ¿no? Entonces, el sismo viene no solamente con una onda. Puede venir a veces varias ondas, ¿no? Entonces, a causa de ese cúmulo de ondas, te puede dar una onda que le va a pegar al edificio de una cierta forma que iguale o que se iguale al periodo natural de la estructura. Eso es lo peligroso, ¿no? Quiero que piensen que hay 3 ondas por eso, ¿ok? La primera onda, que sería el edificio, ¿ok? Que más o menos es número de pisos, ¿vale? Sobre 10, aproximadamente. Tiene 10 pisos, eso tiene casi un segundo de periodo natural. ¿Okay? Tienen 30, generalmente arriba de 2 segundos. El suelo, que fíjense aquí abajo, el periodo acá es muy diferente que acá. Esto es para estructura, o digo, para estructura rocosa, donde la frecuencia va a ser más alta, ¿no? Acá, fíjense que el periodo es más grande. Por ende, si ustedes fundan su estructura, digamos, de un segundo a un suelo que tiene aproximadamente también un segundo, es fija que va a haber cualquier, ¿cómo les digo? Casi cualquier onda que venga lo va a amplificar, ¿no? Y eso sería otro, o sea, eso serían ya 2, sería la segunda onda, ¿okay? La segunda onda viene del suelo, por si acaso. Y esta segunda ola sería como el segundo periodo, ¿okay? El periodo de vibrar. Periodo de vibrar del suelo, periodo de vibrar de la estructura. Y también cómo viene la onda sísmica. Esto sería del sismo. Fíjense que tenemos 3. Qué interesante, ¿no? Entonces, tenemos 3 ondas que tenemos que analizar. El sismo, el suelo y la estructura. Si da la re mala suerte de que el sismo después venga a un suelo y este se amplifique, porque tiene casi el mismo periodo, ¿ok? Lo que va a hacer es destruirte el edificio, así pero fuerte, porque la aceleración, realmente chicos, es grave este tema de la amplificación. Creo que tengo aquí en sus diapositivas del docente esa amplificación de México que hubo. Creo que esto es histórico. No. Y lo que estamos viendo ahorita, chicos, es lo más fácil de sismología. Cosas bien complicaditas, no sé aquí. Ojalá que esté por acá. Me acuerdo que lo tenía. No. Atenuación. Creo que no lo tengo. Se los voy a buscar, ¿ya? Es una gráfica que he visto que es bien interesante de México cuando pasa el sismo. La forma que amplificaba. No la tengo. Entonces como que el sismo cuando vino amplificó el suelo y el suelo tenía casi el mismo periodo de los edificios de 7 a 14 pisos. Aquí es donde ha habido miles de muertos en México, porque como estaban en la misma frecuencia, estos edificios han sufrido una aceleración increíblemente grande.
La aceleración se va a medir ahora en Gs, ¿ok? Que son proporción de la gravedad. Y eso es importante que entiendan. Esto es lo último que voy a explicar, ¿ok? Que hemos hablado de aceleración y tiempo, pero no hemos dicho cómo vamos a medir la aceleración. Y generalmente la aceleración viene en porcentaje de la gravedad. ¿A qué me refiero? Que digamos que tienes una casita, ¿no? La parte de gravitacional se considera un G, ¿ok? Un G, que sería como la combinación que haces con un G, bueno, se ve como carga muerta más carga viva, ¿ok? Pero para hacer esta combinación de cuánta masa va a participar acá, generalmente se considera el 100% de la carga muerta y el 20 a 25% de la carga viva, aproximadamente, dependiendo. Eso lo vamos a estar viendo en las normativas, ¿ok? Imagínense, la masa que vamos a obtener, y aquí está eso por si acaso, aquí en el ETABS, la masa que participa es esta acá, fuente de masa, aquí está, 1 a 0,25, ¿no? La carga muerta, carga viva. Entonces, la masa que participa en esta estructura, imagínense, este 1G es el 100% de esto, por G. La fuerza gravitacional de toda estructura que va a resistir tus fundaciones, tus columnas, etc. ¿No? Quiero que se pongan a pensar que este G que ven acá es un porcentaje de esta combinación, justamente. Que si yo digo que es de 0.2 G, quiere decir que toda esta fuerza de un G que está viniendo a tus zapatas, columnas, el 20% está viniendo lateralmente, ¿no? Eso es harto, ¿no? En Cochabamba, en Santa Cruz, en Sucre tenemos aceleraciones máximas de 0,60, 0,70, no, 0,50 ahí, ¿ok? Imagínense tener la carga gravitacional, pero lateralmente, eso es harto. Entonces, hay sismos que han amplificado tanto como un G, que imagínense eso. Ese sismo está como que aquí, creo, eso sí tengo foto. Estoy casi seguro que tengo fotos. A ver, está por aquí. Estos, ¿no? Fíjense. Cuando hay sismos que han igualado casi o excedido el 1G, prácticamente toda la carga gravitacional la estás metiendo lateralmente. Imagínense la cantidad de energía para poder doblar este edificio de esta forma, ¿no? Así de fuertes son los sismos, les digo, que pueden amplificar tu carga, o sea, dependiendo de la gravedad, para estas cargas laterales, ¿no? Entonces eso sería con respecto a lo que es la aceleración, cómo se va a medir desde ahora, ¿no? Entonces, básicamente es eso, chicos. ¿Sí? Hemos visto que hay 3 tipos que van a participar en un sismo. Para resumir, ¿no? Vamos a resumir ahora todo. Que era las ondas que van a venir, que van a ser el suelo, el sismo y la estructura, que son importantes, ¿no? Y dependiendo pues del número de pisos, ustedes van a tener un periodo natural diferente, ¿no? Dependiendo del uso de la estructura, seguramente van a tener diferentes masas. Ahí tenemos nuestro K y nuestro M, que va a ser muy diferente para cada estructura, ¿vale? Y después hemos visto que es un espectro de respuesta, que no es nada más que el cúmulo de un acelerograma, ¿no? Para diferentes periodos naturales de estructura. Y hay que ver el punto máximo de cada misma masa de diferente periodo, ¿okay? Para ver su frecuencia natural de vibrar. O sea, con el mismo aceleración, a diferente periodo natural. Su aceleración máxima de cada estructura. ¿Okay? Eso es lo que estamos sacando acá. Fíjense, la aceleración máxima, 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 máxima. ¿Ok? De esa forma manejamos lo que es el espectro. Entonces el espectro ya hemos visto que está acá. ¿Ok?
que pueden ser un cúmulo de varios registros, ¿no? Un montón de registros, y donde sacamos lo que es la envolvente, hemos dicho. Y esa envolvente, lo que se hace en las normativas es sacar una ecuación, donde esta ecuación representa prácticamente la aceleración que se va a impartir a tu estructura dependiendo su periodo natural de tu misma estructura. Entonces, así ya vas a saber cuánta aceleración te toca. Si, digamos, acá tenemos una aceleración de 0.6 g y aquí un periodo, no sé, de 0.3. Si tu estructura está entre, no, un poco menos, un poco más, 0.8. Si tu estructura está en este rango, digamos, de 0.6, sabes que va a tener 0.6 de g, ¿no? Eso es bien, eso es harto, digamos. Pero mientras tu estructura sea más grande, que va a ser su proyecto de ustedes, fíjense que la aceleración va a ser cada vez menos. 0.1, 0.2, 0.3. Es, ¿no? Entonces, de eso se basa los espectros de diseño acá. Que esto sería lo de acá, como que ven así rectito, son espectros de diseño. Acá son espectros de respuesta con respecto al acelerograma. Y esos son los dos que vamos a ver seguramente en lo que es el proyecto. ¿Okay? Entonces ya con esta información sería mucho más fácil hablarles ya de las normativas, de dónde salen las ecuaciones. Este tema del riesgo sísmico. Me faltó éxito. Ya veo bastante. Este riesgo sísmico es justamente para ver el peligro uniforme de diseño, ¿no? Esto lo vamos a ver para lo que es la amenaza, para ver cuánto G recibe la estructura, ¿okay? Cuántos Gs. Y eso lo vamos a ver, yo creo, en la siguiente clase, ¿ya? El peligro riesgo sísmico es lo que determina básicamente cuánta aceleración va a recibir tu estructura dependiendo dónde estás. Eso es importante, ¿no? Obviamente no vas a tener el mismo riesgo sísmico si estás en Chile o en Perú o en Bolivia, ¿no? Posible. Entonces, igual, es ilógico decir que vamos a tener un mismo riesgo si estamos aquí en Cochabamba o estamos en el Beni, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde tenemos el mapa probabilístico de amenaza, donde nos va a decir dónde están las aceleraciones máximas, ¿okay? Les tengo que explicar, este es un análisis probabilístico, les voy a explicar en la siguiente clase, ¿sí? Pero fíjense que aquí nos dice cuánta cantidad de Gs va a recibir la estructura dependiendo dónde estás, ¿no? Y se tiene un propósito este mapa, ¿no? Entonces ya van a estar viendo de cómo se utiliza las normativas en general, porque ustedes ya entienden esto. Una vez que entiendan esto, entiendan cualquier normativa, eso les digo, cualquier normativa van a entender. ¿Ok? Entonces vamos a quedar ahí, chicos. No sé si hay preguntas. Hice una consulta, Dímele. no tanto sobre el tema del sismo, sino más sobre el proyecto. Ya, Sí, sí. Te quería consultar sobre cuánto más o menos tendría que ser, ya para estar adelantando, digamos, sobre los planos, la altura mínima que más o menos tendríamos que manejar, o cuántos pisos mínimamente. Arriba de altura son arriba de 50 metros, lo que generalmente pone sus proyectos el ingeniero. Así que es de 50 a 100 metros, aproximadamente. Ya. Una consulta más, Chris. Más o menos, ¿cuánto tiempo el Inge nos va a dar para presentar el proyecto? O sea, estimado. 2 semanas después de que acabe el primer tema. Como recién están empezando, ya van a ver el tema 1, que es análisis dinámico, con el ingeniero. Así que seguramente esta semana ya van a acabar prácticamente el tema 1. Y el tema 2, que son los edificios altos, ya lo van a estar viendo seguramente hasta la siguiente semana. Se puede hacer unas 2 semanas y media aproximadamente para su tiempo de... Digamos que estamos en lunes, sería lunes, martes y miércoles que pasen clases. Hasta el 23 más o menos va a acabar el tema 1 y 2, tal vez hasta el 22. Y a partir de ahí les va a dar 2 semanas, que sería hasta el 5 de abril casi. Fíjense, tenemos harto tiempo. Pero les digo, este tema es bien interesante, es bien amplio. No muchos lo entienden, les digo. Estoy diciendo muy sincero, no muchos lo entienden. Pero espero que ustedes aprovechen estas clases
pues que personalmente a mí me ha costado un montón entender todo esto y lo estoy dando gratuitamente a ustedes. ¿Ok? Entonces aprovechen, no falten a clases. La siguiente semana ya terminando el riesgo sísmico, apenas terminamos el riesgo sísmico, ya vamos a acabar o ya vamos a empezar con lo que son las planillas de, de programas, de las normativas, y es poner directamente al programa todo. ¿Ok? Es poner al programa, eso es la parte más sencilla. Hay un montón de videos de eso en YouTube, pero lo vamos a hacer con criterio. Os he dicho, no quiero que ustedes aprendan a hacer clic, 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 sino que ustedes aprendan de qué están haciendo, por qué lo están haciendo y qué está haciendo el programa. Eso es lo que más me interesa que ustedes hagan. ¿Ok? ¿Otra pregunta?